Él nunca se metía a una jaula donde los leones ya eran mayores, no eran adultos. ¿Por qué? Porque lo iban a desconocer, tenían que verlo como parte de su manada, de su familia, desde pequeños. Entonces, en cuanto destetaban a la madre, a la leona, en este caso, él los agarraba, los jugaba con ellos, primero empezaba todo como juego, a dar las vueltas y a dar todos los actos circenses para ganarse su confianza. De esta manera podía ser domada una bestia como lo es el león, o los leones o los tigres, en este caso también puede aplicar. Pero no encontramos en ningún círculo, algún zoológico, algo que pueda contener la lengua. Por eso Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada como las bestias, como las aves, como las serpientes. La lengua, ahorita vamos a ver por qué no puede ser domada por el hombre. Hay una constante en la Biblia que se repite y se repite, y es como una fórmula que encontramos. Casi siempre, o más bien que siempre, cuando nosotros con nuestras fuerzas queremos hacer las cosas, podemos ver esa formulita que es igual a sin resultados, ¿no? Mis fuerzas es igual sin resultados. Con la ayuda de Dios se puede dar todo lo puedo, dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hacia allá vamos entonces. Ahora bien, si tenemos esta fórmula donde nos dice que por nuestros actos, por nuestras fuerzas, no podemos controlar la lengua, vamos a ver cómo sí podemos controlar la lengua. Muy bien, hasta aquí. Entonces, ningún hombre puede domar ni frenar sus labios por sí mismo. ¿Me explico? Por eso es que hay muchas personas que luchan y batallan, y en el mundo ya es muy natural. Pues ya así nací, así crecí, o yo soy de Veracruz. Entonces, bueno, y así soy, y pues así no voy a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tratan de hacer en sus fuerzas. Hay un ejemplo que yo tengo muy presente, que es el siguiente. Se habla mucho en la televisión, se habla mucho sobre violencia verbal. Aparte de la violencia física que sabemos que existe, se habla mucho sobre la violencia verbal, que hace más daño. ¿Por qué se hablará sobre la violencia verbal hace más daño que la violencia física? Porque cuando estamos cara a cara con la persona que amamos, con la persona que queremos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo o hija, ya sea un familiar cercano o algún amigo cercano, sabemos exactamente qué es lo que le lastima. Sabemos dónde decir ese punto exacto que le va a llegar esa llaga. Así que dices, esto es lo que yo siento que le va a lastimar. Cuando nosotros nos encontramos en alguna contienda, cuando nosotros nos encontramos en alguna explosión de ira, nuestra boca, nuestra lengua no se puede contener. Entonces suelta esas palabras que son hirientes, y tal vez para las demás personas, a lo mejor si otra persona no tan cercana se la hubiera dicho, no le hubiera hecho tanto daño. Pero como es una persona cercana, como es una persona que tiene muchas veces intimidad con esta persona, muy relacionada, le afecta totalmente a su ser, le afecta a su espíritu, lo desanima, si es que lo cree. Ahorita vamos a ver qué hacer después, la otra parte. Vamos a leer los versículos 9 y 10 de Santiago. Dice aquí el versículo 9: con ella bendecimos al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Dice el versículo 10: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Por ejemplo, podemos venir un domingo, bueno, eso pasa a lo mejor en otras iglesias, aquí no, pero pueden venir un domingo, pueden estar en la alabanza y puede ser el que mejor cante, o pueden venir a la oración y puede ser el que mejor ore y alabe y diga las palabras, y entre semana regresas a tu casa y sigues con el mismo vocabulario, no tanto de palabras altisonantes, pero a lo mejor sí murmurando, difamando. ¿Qué es murmurar? Bueno, murmurar, el decir de una persona esos errores que él ha cometido. Tal vez en el pueblo, en el mundo, el murmurar se ha hecho muy cotidiano, muy común. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con nosotros? Es algo muy sutil. ¿Por qué algo muy sutil? Porque
fíjate que siento la necesidad, hermano, de orar por esta persona. Es que el otro día vi, y es para que ores por ella, ¿verdad? Pero el otro día vi que fulanito hizo esto, esto, esto y esto, con su esposa tuvo este problema, esto, esto y esto y esto, y empezamos a soltar la lengua, pero decimos, pero ora por ella al final. O siento la necesidad ahora mismo de interceder por esta persona, porque sabes qué está pasando esto y esto y esto y esto. Ojo, no estoy diciendo aquí que no sea bueno hablar con las demás personas. Lo que me estoy refiriendo es que hay que hablar con prudencia, hay que hablar con sabiduría. Por ejemplo, los médicos, está bien que hablen entre ellos sobre las enfermedades de los pacientes, sí, porque puede haber una que le afecte a otro y van a tener que hablar entre ellos. Los profesores, ¿está bien que hablen con los papás? Claro que sí, porque están al cuidado de los niños y hay un aprendizaje y se necesita. Pero estamos viendo un factor que es constructivo. Ahora bien, los cristianos, ¿podemos hablar de otras personas con gente cristiana para apoyo? Claro que sí, pero tenemos que ser muy sabios. Muchas veces no vamos a decir algún nombre, vamos a decir, fíjate que fulanito, fíjate, hay una persona así, está en la iglesia, una persona sin nombres, está en la iglesia, necesitamos hablar con ella porque está pasando esa situación y siento en mi corazón que está pasando en varios hermanos. ¿Me explico? Sí podemos hablar, pero con sabiduría. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que hablamos. Eso es lo que nos está hablando aquí Santiago. Muy bien. Dice aquí, si seguimos en el versículo 11 y 12, el 11. ¿Echa alguna fuente por sí misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Está muy claro estos pasajes, ¿no? Nos habla un árbol, nunca vamos a ver un árbol que tenga doble fruto o con dos frutos, ni vamos a ver una fuente que tenga, como dice aquí, o agua salada o agua dulce. No vamos a ver esa misma fuente. Y es muy interesante ver cómo Santiago lo está refiriendo en su tiempo y más adelante nos da una solución. Pero al principio empieza a hablar fuerte, empieza a hablar de una constancia. Ojo, no estoy hablando aquí sobre un legalismo, sobre que, Señor, ay hermano, me estás diciendo de la lengua. Sí, no estoy diciendo que Jesús no te perdonó, no estoy hablando de eso. Jesús ya pagó por ti, ya te perdonó, ya te limpió. Estoy hablando de lo que le agrada al Señor. Estoy hablando de lo que le agrada a Él, cómo actuamos como cristianos. Y lo está hablando Santiago en su palabra. Él está diciendo cómo quiere que sea nuestra boca, cómo quiere que sea nuestra santidad al hablar con otras personas, de otras personas, y también no dar falso testimonio, porque es muy sutil esta parte y se nos puede llegar a barrer. Dice aquí el versículo 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. La lengua puede ser un testimonio de Dios en armonía o en completa armonía con tu conducta, con la conducta del ser humano. Y esto nos está diciendo que demuestra la verdadera sabiduría. ¿Qué nos dice Lucas 6:45? Si lo ponemos ahí, si no, ahorita ya se lo. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Otra vez, porque de la abundancia del corazón, de lo que hay en tu corazón, habla la boca. Ya hablamos un poquito sobre los ataques cara a cara, ¿no? Cuando estamos con una persona y sabemos que le duele y la lastimamos. Pero ¿qué hay de los ataques cuando son a las espaldas? Cuando son a las espaldas de esa persona. Y volvemos a lo mismo, empezamos a hablar sobre esa persona, no está presente, y empezamos muy espirituales muchas veces, ¿no? Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos patinamos. Y suele pasar, o sea, a todos nos ha pasado. Dice la Biblia que no hay perfecto uno y que controle al 100 su boca. Pero, hay un pero. Es preocupante a veces que las iglesias
o las iglesias manejen